¿A quiénes fue a salvar? A los de Damasco, a los más cercanos. Entonces, el discipulado tiene dos aspectos. ¿Cuál es? Interno y externo, la que sigue. Bueno, entonces, el interno, el discipulado interno es el que yo le debo a mi Señor. Yo no soy pastor. Ese es mi oficio, esa no es mi identidad. Mi identidad, yo soy cristiano, yo soy siervo de Jesucristo. Y hay muchos pastores, muchos, que confundieron su vocación con su identidad. Y hasta a la esposa le piden que le digan pastor. Y ustedes, chicos, delante de las personas me dicen pastor. Confundieron su identidad con su vocación, por favor. ¿Cómo? No. Yo ante todo debo mi obediencia al Señor Jesús. Yo le debo a mi Señor. Yo soy de Él y debo vivir para Él. Esto es discipulado interno. La que sigue. Eso es lo que hacemos. Aducimos, ¿cierto? Concluimos que el discipulado es solamente ir a ser discípulo. Pero ¿y mi vida? Yo hago mucho énfasis en esto porque los instrumentos que Dios usó en mi vida no fue alguien abriéndome la Biblia y descargándomela en la cabeza. Vida, testimonio, relación personal e íntima con Jesucristo. Yo vi en esas cuatro mujeres, mi madre, mi hermana, mi esposa y Fabiola. Entonces, en ese orden de ideas, el hacer discípulos ahí sí es el resultado de yo tener un discipulado con Él. ¿Amén? Bueno. Conocer el discipulado interno es lo que me propongo hoy. Por eso el propósito del mensaje, la que sigue, por favor. Propósito del mensaje. Conocer el discipulado interno. Yo deseo y espero con la ayuda de nuestro Señor que hoy alcance a evacuar esta. El propósito que me trazo con ustedes es llegar a conocer el discipulado interno. Y deseo hablar en primer aspecto, por supuesto, de ello, del discipulado interno. Bueno, en realidad, queridos hermanos, ¿por qué es fundamental el discipulado interno? Escucha esto, hermana y hermano. En realidad, si no se tiene la motivación y el propósito correcto del discipulado interno, el discipulado externo no pasará de ser religiosidad y puede producir cansancio. Cansancio. Ahí me dice la gente, Ovidio, ¿a ti quién te ministra? El Señor en la intimidad. A veces me reúno con otros pastores, casi no tengo esa bendición. Pero a mí me vuelve y me motiva él y vuelvo yo donde él y él vuelve y me da agua. Porque si yo no tengo el discipulado interno, si usted piensa en mí, no, usted piensa en usted. Si usted no tiene el discipulado interno, el discipulado externo va a producir cansancio, va a producir desilusión y va a producir mucha fatiga en el ministerio. Yo siempre siempre me toca lavar los pisos y Guiomar no me ve. Justo cuando ya dejé de limpiar el baño, ahí sí Guiomar apareció. Usted no lo hace para Guiomar, no lo hace para Jorge. Usted no lo hace para Leonardo, no lo hace para mí, usted lo hace para Cristo. Cuando iba a hacer las arepas, y siempre que me salen bonitas, ahí sí Flor Ángela no se da cuenta. Pero me comí esta y ahí sí llegó ella. ¿Por qué se ríe Olguita? Bueno, nosotros trabajamos para el Señor, servimos al Señor. Es un discipulado interno y eso es lo que yo quiero trazarme con la ayuda de nuestro Señor en el día de hoy. Y los dos textos, la última diapositiva, por favor, que sí qué importancia tiene el discipulado interno, son los dos textos que me propongo ver. Seguramente no los vamos a ver todos hoy, pero sí ingresar.
salva, eso no es asunto mío. Me duele que no se salven. Pero es que el Señor, como dijo Carlos Spurgeon, el Señor me manda a llamar los hombres o a llevar a los hombres al Salvador, no a la salvación. Entonces, no, es que yo no veo resultados en mis hijos. No, es que yo no veo resultados con mi esposa. No, es que yo no veo resultados con mi sobrino. Yo no veo resultados con mis padres. El discipulado interno es la respuesta a esa desmotivación que puede surgir como consecuencia de que yo no veo resultados. Porque de pronto, y lo he visto muchas veces, ya tengo los suficientes años para sostenerlo, muchas mujeres quieren que su esposo se vuelva cristiano, pero es para descargarle la Biblia y para que deje de tomar y deje de juerguear y deje una cantidad de cosas, no porque le importe realmente su vida. No porque realmente sienta compasión y lástima por esa alma que va a estar eternamente sin Dios. Claro, obviamente que cuando la persona cuando experimenta la llegada de Jesucristo a su vida, sí, esos efectos éticos que tiene el evangelio empiezan a verse y se ve un fruto. Pero usted no se hace cristiano por la ética cristiana, pues ahí está la ética aristotélica también, y hay muchas clases de ética. Lo que pasa es que la ética del cristianismo es demasiado elevada, amén. Y los que hemos tenido problemas con el alcohol, con las drogas, por consecuencia obvia, esas cosas quedan subsanadas. Pero ese no es el cristianismo. No me busques a Jesús por su mano, búscamelo por su corazón. Y hay mucha gente que le pasa eso. Llegan, porque no sé, una vez, recuerdo la última vez que me confesé con un sacerdote católico. Yo era muy buen católico. Así ustedes se rían. Y el sacerdote católico yo le dije a él, yo hacía mis 7 domingos, ese estaba haciendo mis 7 viernes, y le dije que qué hacía para dejar de fumar. Que yo estaba muy chico para fumar. Yo le dije, pastor, padre, es que fumo mucho. Quisiera dejar de fumar. ¿Sabe qué me dijo él? Me dio el mejor consejo del mundo. ¿Vuelvas evangélico? Perdón, padre. Vuelvas evangélico, mis hijos son los únicos que han de fumar. Ah, bueno. Claro, por supuesto que no me hice evangélico. Pero mire hasta dónde incluso se tiene esa idea de que uno sea... Carlos Spurgeon fumó pipa. Yo no estoy por eso diciendo a la gente que fume. Pero es que nosotros somos muy dados a esa religiosidad. Carlos Spurgeon fumó pipa, ¿sabe hasta cuándo fumó el tabaco? Pipa no, tabaco, la cambió por la pipa hasta su muerte. ¿Sabe hasta cuándo fumó tabaco? Hasta cuando él llegó a ser muy, pero muy importante en Inglaterra. Muy popular llegó a ser. Y los directores de un periódico se dieron cuenta de la marca de tabacos que él fumaba. Y entonces sacaron una pancarta que decía fume los tabacos marca tal que fuma el famoso predicador Carlos Spurgeon. Y él dijo, no, eso sí no le voy a hacer esa publicidad, y dejó de fumar. Dijo, ya no fumo eso, no fume más de eso. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Los estoy invitando a fumar, a tomar? De ninguna manera. Estoy diciendo, y de esta manera hago la síntesis, que el cristianismo tiene una ética. Pero no lo busque por eso. Por eso es que hay mucha gente que su vida no pasa con el debido respeto, aspavientos religiosos. Pero realmente no tienen esa consagración, ese fuego, esa pasión, porque su familia, sus hijos, la iglesia, su entorno, conozcan a Jesucristo. Lo que los mueve es la ética cristiana. Vuelvo y digo, no es malo, pero eso no salva. ¿Amén? Bueno, queridos hermanos, entonces veamos los requisitos del discipulado. ¿Por qué es trascendente? Iniciamos hoy, o esta pequeña serie. ¿Es posible ser un seguidor de Jesús sin ser un discípulo? ¿Es posible ser un seguidor de Jesús sin ser un discípulo? Ser un seguidor del campamento sin ser un soldado del rey. Ser un apegado en alguna obra sin cargar el propio peso. Mira esto,
Una vez alguien estaba hablando con un gran erudito en cuanto a un joven. Una persona estaba hablando con un erudito tremendo. Y le dijo a este erudito, le dijo lo siguiente, le dijo, fulano de tal dice que él fue de tus alumnos. Mira lo que contestó Berkeley. Dijo él, el maestro contestó devastadoramente. Él pudo haber asistido a mis clases, pero no fue uno de mis alumnos. Hay un mundo de diferencia entre asistir a clases y ser un estudiante. Y yo sí que lo sé. Yo he conocido, y lo digo con mucho respeto, a abogados, administradores y colegas míos manejando taxi, no porque sea taxi malo, sino porque no están ejerciendo su profesión porque no fueron verdaderos estudiantes. Eso es penetrante, queridos hermanos. Hay un mundo de diferencia entre asistir a clases y ser un estudiante. Es una de las supremas desventajas que en la iglesia haya tantos seguidores distantes de Jesús y tan poquitos discípulos reales. Ese es el llamado. Esta es la primera mención que hace el Señor Jesucristo aquí en Lucas. Expongamos un poquito el texto. Lucas 9:23. Dice el Señor Jesús, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que lleve su cruz y que me siga. Mire, queridos hermanos, el Señor Jesucristo, o en este Evangelio de Lucas, es la primera vez que se hace esta mención de la cruz. Y Cristo aquí no está hablando de la cruz como un sitio físico de muerte. No. Cristo está hablando acá de la cruz como una experiencia de vida. Es distinto. No es como mucha gente cree y entonces en Semana Santa se cargan un madero, otros se lleva el patíbulo y se van cargando a que los crucifiquen. Eso se llaman ¿qué? Aspavientos religiosos. Eso es pura mojigatería religiosa. Eso no tiene absolutamente nada que ver con cargar tu cruz. Estamos hablando de discipulado interno. Queridos hermanos, en este Evangelio de Lucas, en este Evangelio es la primera vez que le hacen la mención, porque la cruz era muy bien conocida como un instrumento de muerte en el contexto histórico del Señor. O sea, no piense usted, no sé si usted lo sepa, pero si no lo sabía, se lo digo. En los tiempos del Señor Jesucristo, ¿saben ustedes cuántas personas eran crucificadas por el Imperio Romano? Las estadísticas dicen que alrededor de 3.000 personas eran crucificadas cada año en el Imperio Romano, porque ese era el suplicio que había. Esa era la pena de muerte que había. Lo usaban como escarmienta. Si yo le dijera a usted con la revolución bolchevique o con la revolución francesa, ¿cuántos? La guillotina, ahora sí, la revolución francesa que fue la que implementó la guillotina. ¿Ustedes saben cuántos murieron por la guillotina? Bueno, eso era digamos que ese era el medio, ¿cierto?, con que ejecutaba esa sociedad, ese contexto histórico a las personas que quería sacar de este mundo. En el tiempo de Cristo, la cruz fue inventada por los fenicios, como unos 3-4 siglos atrás, cuando Fenicia llegó a ser grande. Y los romanos llevaron a la perfección ese suplicio. Fueron ellos los que lo llevaron a la perfección. Entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo, queridos hermanos, esto de la cruz era algo muy conocido. Y el Señor dice que cada uno tiene que cargar su cruz, porque el Señor Jesús sabía muy bien lo que quiere decir la crucifixión. Y la gente, sus oyentes, sabían muy bien lo que quería decir eso. Cuando el Señor era un joven de unos 11 años, escucha, esto es historia. Esto es historia secular también. Mire que la historia secular respalda esto que voy a leer. Cuando el Señor Jesucristo tenía alrededor de unos 11 años, escucha esto, Judas el Galileo encabezó una revuelta contra Roma. Judas y sus rebeldes saquearon el arsenal de armas de Séforis, que estaba a 6 kilómetros de Nazaret. ¿Dónde se crió Cristo? En Nazaret. A los 11 años, ¿dónde estaba Cristo? ¿Dónde estaba? En Nazaret. Claro, no le preguntes a José Saramago ni a JJ Benítez, porque según ellos el Señor Jesucristo de los 12 años a los 30 estuvo en el Himalaya, aprendiendo Kung Fu y no sé qué más. A propósito.
Eso dice. Coja usted ese libro, o mejor no lo coja, yo se lo cuento. Los astronautas de Yahvé, JJ Benítez, todavía está vivo en este español. Y ellos sí nos cuentan qué se hizo Cristo de los 12 a los 30 años. Y se inventan una cantidad de cosas. No, el Señor fue criado en Nazaret y por Lucas vemos que el Señor se crió hasta los 30 años en Nazaret, aunque él no era nazareno. Él era de Belén, exactamente, él era de Belén. Entonces, en ese orden de ideas, pero para volver al contexto histórico, Séforis estaba a unos 6 kilómetros de Nazaret. Oiga, y este hombre de Judas el Galileo, que encabezó esta revuelta contra Roma, pues ¿qué pasó? Pues que cuando los agarraron, la venganza de Roma no se hizo esperar. Escuchen lo que hizo y eso lo supo Cristo, lo vio como persona. La venganza de Roma fue, redujeron a Séforis a ceniza, a ese pueblito, como decir Soacha. No Suacha, Soacha, aquí cerquita, Soacha, porque así se llamaba el indígena que vivía ahí, que era dueño de esos terrenos, Soacha. Digamos como decir aquí en Soacha. Entonces, en ese orden de ideas, fueron hasta allá, volvieron Séforis una nada y vendieron como esclavos a sus habitantes. Escucha esto es historia. Y crucificaron a 2000 rebeldes a lo largo de la carretera para que sirviera de escarmiento a los que tuvieran la tentación de rebelarse. Ah, ¿qué tal? Ah? Los cogió Roma y los crucificó a toditos, todos. El cargar la cruz entonces, cuando el Señor Jesucristo da este desafío ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus seguidores. A sus seguidores le dijo, si quieres ser mi discípulo, seguidor mío. Hay que ver la exégesis. Y yo sé que hay una pugna, hay gente que dice, no, si usted es salvo, es discípulo. Se espera. Se espera que si una mujer se case, cumple su rol de esposa. Se espera que si un hombre se case, cumpla su rol. Se espera. Se espera que si una persona se hace cristiano, se espera que sea un discípulo. Se espera eso de él. Por eso el Señor está aquí una demanda impresionante. El cargar la cruz quiere decir estar preparado a enfrentar lo que venga por lealtad al Señor Jesús. Quiere decir estar dispuesto a sufrir lo peor que nos puedan hacer a causa de nuestra fidelidad a Él. Yo sé que estos sermones no se escuchan en los púlpitos, porque estos sermones se llaman de autonegación, de cómo crucifico el yo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. No, pero eso es Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted no crucifica la carne, como Pablo crucificó la suya y como a todos se nos manda a crucificar la de nosotros, no podemos decir ese versículo. Pero a eso estamos llamados. Y el problema de no crucificar la carne es que no puedo perdonar a esa mujer que tanto odio, o a ese hombre, o ese trabajo, o mi vida de espiritual no tiene mucho fruto. Soy una persona carnal. Reacciono mal, no tengo crecimiento. Como decía mi madre, amanezco con el mico al hombro. ¿Cómo le amanece uno con un mico al hombro ahí? Queridos, esto es impresionante lo que nos llama el Señor Jesucristo aquí. Entonces, en consecuencia, la cruz aquí representa la muerte o negación del yo, matar el yo. ¿Se va dando cuenta usted por qué en el matrimonio, siempre en el matrimonio hay qué? Un matrimonio y 2 entierros. En este momento estamos llevando a cabo 2 charlas con hermanos que se van a casar. Y estamos trabajando mucho, haciendo énfasis en eso. Yo al matrimonio entro con la intención primaria de crucificar el yo, si no, no estoy listo para el matrimonio. No escucho eso, yo después no voy a escuchar eso. Que el matrimonio es el elemento para crucificar mi carne, sí. No, entonces no me caso. Bueno, no se case. Bueno, bien lo hace, dice Pablo. Pero si entras allá para que el otro crucifique su yo, y usted ayudando a decir, venga, lo crucifique, usted está muy mal. ¿Cuánto nos gustaría eso, no? Pero ese no es el punto. El punto es que tenemos nosotros que crucificar el yo. Y el Señor utiliza todo. El matrimonio, el discipulado, todo. Eso es cargar la cruz. Cargar la cruz.
Yo pensé que cargar o sea, eso es llevar la cruz del Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu cruz? ¿Una enfermedad? ¿Economía? ¿Falta de perdón? ¿No alcanzaste un título en la vida? ¿Resentimiento? Esa es tu cruz. Tu matrimonio puede ser tu cruz. Y queridos hermanos, entonces, en consecuencia de la cruz, representa la muerte y la negación del yo. Y los judíos habían visto a miles de compatriotas crucificados por los romanos. Por eso esta referencia a la cruz no necesita ninguna explicación. Por eso es que el Señor no entra a explicar nada. Ellos lo entendían. Esas cosas se caían de su peso. Como se dice, lo que entendieron los discípulos del Señor con estas palabras es que a los seguidores de Cristo se les exige que lealtad hasta la muerte. Lealtad hasta la muerte. Eso es concretamente. Porque la gracia es gratis, pero no barata. La gracia es gratis, pero no barata, dijo el teólogo Niesburg, el norteamericano. Dice el Señor, si alguien quiere ser mi discípulo. Este mandato, queridos hermanos, destaca 3 características para el discipulado verdadero. La primera, una nueva identidad. La segunda, una obediencia hasta el sacrificio. Y la tercera, un compromiso perseverante. ¿En dónde, en qué escenario quiere que llevemos la cruz? ¿En una enfermedad suya, en su matrimonio, en su trabajo? ¿Dónde podemos llevar la experiencia de la cruz? A mi estudio. Cada uno de nosotros debe saber que en el lugar, en la esfera donde Cristo me ponga, yo debo llevar en esa dimensión la cruz. Les pido que se pongan de pie porque los estoy durmiendo. Gracias, hermanos, estírense allí. Dígale, esa santa cena me dejó llenito. Por favor, estiren, manita. Eso, sí. Bueno, muy bien. Sí. Pueden sentar, tomar asiento, queridos hermanos. Entonces, queridos, el llamado del Señor a tomar la cruz indica, escucha esto, no quiero hacerlo tan extenso, quiero marcar unas pautas. Si yo debo parar porque es la forma como ahora el Señor me está llevando en la predicación de la palabra. Quiero decir 3, 4 cosas, o 2, o una, pero que quede clara. Y eso es lo fundamental en este momento. El llamado del Señor a tomar la cruz indica, escucha esto, indica o sugiere o quiere decir una renuncia progresiva y continua al egoísmo de tener una vida centrada en mí misma. Como ella lo dijo públicamente, pues yo lo voy a decir públicamente. La hermana Ángela dio un testimonio y dijo, si mi esposo tiene para comprar unos zapaticos para mí y una camisa para él, yo le dejo que él se compre la camisa para él. Yo sé que eso, una persona escucha eso y dice, pero ¿por qué usted se niega así? Porque es una persona madura, porque está muriendo para otro. En el testimonio que finalmente me convierte a Cristo, yo vi que le cometía una injusticia tremenda a mi compañera Fabiola, aunque ella no era de mi grupo, ella era de otro grupo, aunque teníamos el mismo director de oficina, pero yo veía que a ella le estaban cometiendo una cantidad de injusticias. Y ella ya me tenía varios días hablando, me prestaba libros, pero ella nunca me había hecho nada. Y yo a las claras me daba cuenta de que era una injusticia lo que le estaban haciendo a Fabiola en la oficina. Y yo fui, y ese día éramos alrededor, no sé, 35, 40 ejecutivos que estábamos allí, y ella no reclamó sus derechos. Y a mí me llamó profundamente porque estábamos haciendo conexión con ella y con su esposo. Y después, cuando terminó la reunión, yo me fui al cubículo de ella y le dije, ¿por qué actúas así, Fabiola? ¿Por qué eres así? ¿Por qué actúas así si a las claras se te está cometiendo una injusticia? Se puso de pie, se secó los ojos y me dijo, Ovidio, porque yo soy cristiana. Para mí eso fue kriptonita. Yo soy cristiana. ¿Eso qué significa? O sea, el punto con nosotros significa una renuncia de una vida centrada en uno mismo.
Usted va a decir, ¿usted cree, Ovidio, que yo tengo mi vida centrada en mí misma, en mí mismo? Yo le digo, sí. ¿Tú tienes tu vida centrada en ti mismo, Ovidio? Sí. Porque renunciar no es fácil. Negar los derechos, negarse los derechos no es fácil. No es fácil. Por eso todo lo que uno ve en el contexto de este mundo tiene el propósito, según Dios, de tratar mi carácter, de tratar mi discipulado, de vivir para el Señor Jesús. Para no tener, como decíamos ayer en jóvenes, decían los directores de jóvenes, decían ayer, para no tener el caso de una vida perdida. Una vida perdida. Uno no puede pedir, Señor, deme un trabajo con alto salario. Eso es una persona que no conoce a Jesucristo. No puede ser el criterio para yo cambiar de empleo el dinero. Eso es una vida perdida. Yo debo pedir un cambio de empleo porque quiero estar más tiempo con mi esposa, con mis hijos. ¿Cómo puedo servir mejor en la iglesia? Esa es una causa perdida de un seguidor de Jesucristo. Sí salvará su vida. Primera a los Corintios 3. Qué hermoso que tu hijo sepas que no tomaste ese empleo, fue para pasar más tiempo con él. Satanás tiene sus astucias. Satanás sabe cómo sacarnos de carrera. Él lo sabe. No solamente se trata de una mujer, no solamente se trata de un hombre. Se trata de las cosas periódicas que son buenas y que Satanás de pronto las optimiza y les pone un zoom equivocado y no podemos leer bien la pantalla de nuestras vidas. Tomar la cruz significa llevarla hasta el lugar donde nos van a sacrificar. Entonces, aquí en el versículo 23, aplicado a nosotros, cuando el Señor dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, significa identificarse por completo con el mensaje de Cristo, incluso si eso significa mi echada del empleo. Y no se necesita, como lo decimos constantemente en esta iglesia, que usted vaya al trabajo a evangelizar. Ayer se nos quedó un devocional con los directores de jóvenes, un devocional, se nos quedó en Tintilla un devocional sobre cómo glorifico como cristiano, como joven cristiano, cómo glorifico en mi empresa o en mi universidad o en mi estudio o donde esté yo al Señor Jesús. ¿Cómo tiene que ser el trabajo de un cristiano? ¿Cómo debería ser? Bueno, para los jóvenes, pero para todos nosotros. Hay gente que realmente no sabe que usted es cristiano en su trabajo. Le hago esa pregunta. ¿O en la universidad? ¿O en su entorno? Hay gente que sabe que usted no es cristiano, cristiana. No, yo sí asisto a esa iglesia, pero no, o sea, me gusta porque a mi mujer le gusta ir y... Queridos hermanos, se nos invita por parte del Señor a negar nuestros deseos egoístas, a usar tiempo y dinero y elegir el camino tomando en cuenta al Señor Jesucristo. Hoy en día esta forma de vida esta forma de vida para muchos es muy costosa, de mucha pena. Y dice, no, pero eso es sacrificar demasiado. No, yo no voy a hacer eso. Yo prefiero que este matrimonio se acabe, yo no voy a hacer eso, yo no voy a dar ese paso, yo no voy a sacrificarme de esa manera. Pero hermanos queridos, ¿por qué nos parece que este es un precio alto el que exige Cristo? ¿Usted acaso no paga buen dinero por las cosas que tienen valor? ¿O que a sus ojos tienen valor? Yo pago una camisa de 100,000, otro dice, no, esa vale 500. O la mía es de 50. ¿Por qué? Porque es que eso es una Tommy o eso es un... Y está bien. Pagamos por las cosas que sabemos que son buenas. Bueno, nosotros sabemos que seguir a Cristo es bueno. Porque esto se acaba muy pronto. Y el Señor Jesucristo me encanta, aunque está el pasaje paralelo, no sé si alcance, ya les dije desde el principio, no sé si alcance a exponer hoy el pasaje paralelo que está en Mateo, pero quiero hablar de Lucas
9:23. Me encanta porque el Señor acá, a diferencia de Lucas 23, hay un agregado en el versículo 23, dice que tome su cruz cada día. Si tú lo miras en el texto paralelo que está en Mateo, no dice cada día. Me encanta este de cada día porque, repito, hay un llamado especial que Lucas en su versión nos quiere hacer. La frase cada día nos indica que el evangelio incluye demandas radicales. Cada día significa, sí, claro, todos los días no, pero hay momentos, ayer hablaba Eliseo, hablaba sobre la forma de las crisis de fe y la experiencia para conocer la voluntad del Señor. Hay crisis que tenemos que enfrentar. Hay decisiones que tenemos que tomar. Yo me acuerdo cuando mi padre se enteró que yo era cristiano. Pero ¿cómo así? Y yo le dije, yo es preferible servir a los hombres antes que a Dios. Digo, ¿cómo? Le dije, perdón, es preferible servir a Dios antes que los hombres. Sí, del susto me equivoqué. Le dije, es preferible servir a los hombres antes que a Dios. Yo, ¿cómo? Le dije, que es preferible servir a Dios antes que a los hombres. Y se me vino el llanto. Y tanto tiempo para perder la vida así. Y muchos amigos. ¿En eso quedó tanto estudio, tanta universidad? Ay, hermano. El llamado exige decisiones radicales cada día. Y dice, ahí sí dice el Señor, ¿qué? Y sígame. Porque seguir a Jesús por cosas equivocadas dentro de ese evangelio que enseñan por ahí, dentro del evangelio de las emociones, pues es fácil. Pero el evangelio de la autonegación no es fácil, porque toca negarnos. ¿Negarnos a qué? A llegar a las 6 de la tarde a la casa y ser yo la persona que instruya a mis hijos. Eso es duro. Eso es duro. Uno lo que quiere es, ay, ahorita vengo con dolor de cabeza, mija. Quiero el ver un poquito de televisión y quiero la cena y ojalá un poquito caliente. Y la mujer que todo el día ha estado en las mismas. Digamos, la realidad con mi esposa. Ella estaba todos los días en escuela dominical con mis hijos. Porque el llamado a criar los hijos, ¿de quién es? Para la mamá. ¿Dónde dice eso? Es el papá. Es el papá, el llamado es para nosotros, los papás. Ahora, allí dejo a mi esposa mientras tanto, pero finalmente yo soy el que tomo las decisiones en todo. Y ese de sígame, hay al menos 3 condiciones que debe cumplir el que quiera seguir a Jesús para poder entender el discipulado interno. Primero, estar dispuesto a negarse a sí mismo. Anótelo. Segundo, llevar su cruz cada día. Y tercero, dar su vida. Todo lo demás es lo de menos. Todo lo demás es servicio superficial. Todo lo demás es cristianés. La cruz como principio de experiencia cristiana, porque es que la cruz tiene, bueno, aquí no tenemos cruz, vamos a decir, nos traemos una cruz, pero vamos a suponer que esta es una cruz. Véala ahí, gracias, Faisal. Tiene 2 aspectos. Diga usted que la parte de acá, la parte es la cruz física, pero la cruz como experiencia de vida. No solamente como principio ontológico, sino como principio de vida, de la experiencia mía, de que yo llevo toda la cruz. Yo me arrodillo ante la cruz y le digo, Señor, no quiero más seguir con este matrimonio, yo ya no quiero más esto, yo ya no quiero más este trabajo, yo ya no quiero seguir más. Es eso, es llegar a la cruz y ahí decirlo. Entonces, como experiencia de vida. Porque, queridos hermanos, es maravilloso que los relatos de la vida del Señor Jesús, los 4 evangelios, ¿sabe a qué más dedican? ¿A qué es lo que más dedican los 4 evangelios? A la cruz. No recuerdo, en algún momento para clase de fundamento lo leí, no recuerdo cuántos capítulos tiene. Bueno, hagámoslo rápidamente. 28 Mateo, 16, 28 y 16, más 24 de Lucas, más 21 de Juan. ¿Cuánto?
O de los 89 capítulos que tienen los 4 evangelios, el 65% hablan sobre la cruz, sobre la última semana de la pasión de Cristo. Marcos lo lleva rapidito. Marcos lo pone rapidito en la cruz al Señor, porque es el evangelio práctico. Queridos hermanos, si Dios consideró que el 65% de la vida de su Hijo es la cruz, necesitamos conocer la cruz, todo lo que pasó la última semana, ¿qué de nosotros? Queridos, el resto del Nuevo Testamento, es decir, las epístolas, subrayan constantemente la centralidad de la vida cristiana en la cruz. Todas las consejerías de nosotros giran en torno a eso, sea para jóvenes, para adolescentes, matrimonios, gente que se va a casar. ¿Estás viviendo la cruz? ¿Estás cargando tu cruz? No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estás buscando un Simón de Cirene que te ayude a cargar la cruz? Sí, gloria a Dios si lo encuentra. Generalmente es nuestro cónyuge, ¿no? Pero uno coge la parte de la cruz también y la carga un ratico. Porque la cruz la tenemos que llevar como pareja. Pero queridos hermanos, además de la cruz, de lo que es la cruz, el Señor y los apóstoles hablaron de la cruz como principio, repito, ya lo he dicho 3 veces, como principio de experiencia cristiana. Yo creo que ya es justo parar ahí. Yo creo que ya he enfatizado lo suficientemente eso. El símbolo principal del amor de Dios, ¿cuál es? Qué paradoja, ¿no? Seguir a Jesucristo significa tomar la cruz personalmente y vivir para Él, en lugar de vivir para nosotros mismos. Ese es el evangelio. No voy a hacer toda una doctrina sobre la autonegación, pero sí estos principios básicos, queridos hermanos, hacer precisiones al respecto. El evangelio de la autogratificación no es el verdadero evangelio. Ya les dije, sí, el cristianismo tiene una ética cristiana altísima, una ética de vida altísima. ¿Qué? ¿La quieres ver en el matrimonio? Yo creo que es la mejor ética. De hecho, mucha gente llega a Cristo porque les encanta ver cómo el marido. Una vez escuchando a mi pastor, me dijo, una señora llegó a la iglesia, una pareja llegó a la iglesia, dijo él. Y entonces yo me acerqué a hablar con ellos y me dijo, ese día yo no había predicado, dijo, pero por la tarde yo fui a un culto que tenía programado y me encontré, y entonces la señora le preguntó a uno de los sugieres, oye, ¿y el pastor de aquí no predica hoy? Y él dijo, no, pero ahorita viene, está en otro lugar y ya viene. Y dijo, pero están nosotros, les pueden ayudar y todo. Dijo, no, es que me gusta el pastor que le abre la puerta a su esposa, la puerta del carro. Y ellos llegaron a esa iglesia, fue porque el marido le abría, el pastor, mi pastor le abría la puerta a su esposa. Y cuando yo no lo hacía con los Joanis, me hacía así. Una vez cogió una silla y me la rapó de la mano. Me dijo, ¿no la ves de pie? Increíble, ¿no? Esa familia llegó. No puedo decir sus nombres, no porque ustedes muchos no los conocen, pero tampoco estoy autorizado para decirlo. Esa familia hoy en día también son pastores. Porque eso no lo contó el hermano, sino lo contó esta familia después en una clase. Entonces, queridos hermanos, es impresionante esto porque la gente sí nos está mirando. Y vuelvo y repito, y la ética del cristianismo es altísima, pero no por eso no salva. Eso no salva, eso no nos salva. Es necesario, como dijo por ahí un predicador, salvar el evangelio y los evangélicos. ¿Creen que Dios está allí, que yo me hice cristiano y que Dios tiene que servirme y que Dios tiene que realizar todos mis sueños y que Dios tiene que realizar todas mis metas y proyectos y recrear nuestras fantasías perdidas o esperadas? Que cuando Dios viene a mi vida lo hará para realizar mi voluntad, mis sueños y mis deseos. Y así le queremos evangelizar a los hijos. Cuando los hijos se dan cuenta que no es así, que eso no es cierto, pues obviamente que se decepcionan, porque es una mentira. Es una mentira.
La verdad es otra, queridos hermanos. Cuando Dios se acerca a mí y me revela su voluntad, por lo general yo enfrento una crisis de fe en la cual Dios me está llevando a que yo haga ajustes en mi vida. Esa es la verdad. Cuando Dios viene a mi vida, cuando Dios llega a mi vida, yo tengo que hacer ajustes en mi vida. Y yo voy a sufrir una crisis de fe impresionante en todos los aspectos. ¿Por qué después de que nos hacemos cristianos, de que Dios nos salva, nos ocurre o nos sucede esto? Porque traemos una vida, vuelvo y repito, que está siempre centrada en nosotros mismos. Y siempre estamos listos para hacer la voluntad de nuestro corazón y no la de Dios. ¿Usted está escuchando lo que le digo, querido hermano? Eso es un manual para salvar su matrimonio, para salvar su empleo, su relación con sus hijos. Todos andamos en esto, tratando de trabajar, salvando nuestras vidas, nuestras relaciones. Porque hay una realidad, hermano, y es que mientras nosotros continuemos viviendo con una vida centrada en nosotros, ¿cuál es el propósito de la cruz en nosotros? ¿Con Cristo estoy qué? ¿Y qué? Si no, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en esta vida, en esta carne, dice Reina Valera, no lo que estoy viviendo ahora, esa experiencia de vida. Y lo que ahora vivo en la carne lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿No quisieras entregarte por tu esposo? ¿No quisieras entregarte por tu esposa? ¿No quisieras entregarte por tu hijo? ¿No quisieras entregarte por tu compañero de trabajo? Porque no hay otra manera de realmente mostrar el evangelio, de realmente mostrar que nosotros estamos puestos por el Señor para ser los discípulos. Pero para yo hacer discípulo a una persona, y mi hermana lo sabe, llegaban a visitarla a mi hermana, unas personas cristianas, y yo las metía a la sala y me divertía mordiéndolas con la Biblia. Porque yo sabía que no vivían el evangelio. Y yo no era creyente. En la casa donde nosotros llegamos, había una pareja de cristianos. Y yo veía cómo el tipo trataba a su esposa. Esto es real, queridos hermanos. Y todos somos culpables. No va a creer que ahora estoy diciendo esto, que no me va a pasar lo que me pasó en Cuba. Bajé del púlpito en Cuba de enseñar una conferencia sobre parejas y se me acercó un hermano y me dijo, ¿le puedo hacer una preguntita? Le dije, claro, hermano. ¿Será que sí, claro? Y me puso la mano y me dijo, yo lo quiero felicitar porque yo quiero aprender cómo usted logró hacer todo eso con su esposa. Yo busqué, me que estaba en La Habana, en Guanabacoa, no estaba Guadalupe, Giovanni, y le dije, no, y desde entonces recibí un gran ejemplo. Debo subir al púlpito entendiendo que yo también, debo decir que yo también estoy viviendo esto. Bueno, lo que pasa es que estoy ahorita en función ¿de quién? De Jesucristo. Estoy ministrando la palabra del Señor. Y no les estoy diciendo, ustedes deben hacer esto. Hermanos de Dios, les estoy diciendo, nosotros somos culpables por no hacer esto. Y nosotros somos responsables de nuestro hogar, de nuestros trabajos, de nuestro matrimonio. Yo tengo pies de barros y estoy luchando con mis hijos. Yo no he terminado la tarea. Como espero que usted tampoco haya terminado la suya, en el sentido de decir, basta, yo no sigo adelante. No, debemos continuar, debemos seguir con la gracia de Él, con el poder de Él, sabiendo que Él lleva la parte más pesada de la cruz. Por eso esta persona, no, pero es que mi hijo no se convierte porque usted todavía no se ha consagrado a Dios, tal vez. O sea, esto es un proceso. ¿Ustedes recuerdan los pasajes donde las mujeres le gritaban, por ejemplo, a Jesús, Jesús, hijo de David, bueno, el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y Jesús qué hizo? Como si nada. ¿Qué hacía? Siguió. O
Pues no siguió caminando hasta que se acercaron y dijeron, oye, ya cállate, le dijeron al ciego Bartimeo, cállate, ya cállate, y gritaba más duro, Jesús, 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 hijo de David. Y la mujer sirofenicia dice que el Señor llegó a los contornos de las afueras de Israel y una mujer que tenía una niña endemoniada, un problema gravísimo, iba detrás de ella, del Señor Jesús, y que gritaba, dice Lucas, Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí, hasta que ¿quién reviró? Los apóstoles. Ya estoy terminando. Los apóstoles se paran al Señor Jesucristo en seco y le dicen, nada, que se calle. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Se detiene para atenderla. El barco está que se mueve, todo ya voy a decir por qué. El barco está que se mueve y el Señor está dormido. Su cuerpo está exhausto. Por eso era un hombre que a los 33 años parecía ya de 60 años. O sea, no es ese Jesús medieval. Un hombre que tenía, igual Pablo. Pablo tenía 65, parecía un hombre de 90. Y el Señor Jesús también, qué jornada las del Señor. Y el taque se mueve el barquito y la barquilla se mueve. ¿Y qué pasa? Se despertó el Señor. ¡Ay, qué susto! ¿Por qué se está moviendo esto así? ¿Qué ocurrió? Fueron los apóstoles a despertarlo. Y puedo seguir así. ¿Le gusta a él que le ruegue? No, le gusta que oremos. Y que oremos, y que oremos, y que oremos. Es lo que le gusta a él. Hasta que ya le diga, Señor, ya conteste la petición a Ovidio. Todos los días, todos los miércoles pone la misma petición acá. Él es así, él es así. A él se le llama y pareciera que no estuviera escuchando. Ya es porque los discípulos dicen, esta señora ya nos tiene hartos. Mándala que se vaya. Y el Señor no tiene por qué irse. Y le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Y dijo, no, es mi hija, Señor. Y usted ya sabe en el relato, no voy a entrar en eso. En la barquita, todos, hasta que lo despertaron. ¿No te da pena que nos ahoguemos? Y en tus problemas Cristo está dormido. No está dormido. Quiere que ores. Y que llames al ministerio y que los miércoles nos reunamos todos. Y que diga de frente, hermano, yo quiero hasta que el Señor se despierte. No está dormido, hermano, pero entonces sigamos clamando al Señor. Y ese es el modelo. Hay que seguir porque a él le gusta que oremos. Usted recuerda, hoy es 16 de julio. Del 2023. ¿Usted recuerda sus peticiones del 16 de julio del 2022? ¿Recuerda las de hace un mes? Esas que creyó que no, es que Dios a mí sí no me suelta una bendición. ¿Sí ve que no eran tan importantes? Necesitamos orar. Necesitamos consagrarnos al Señor, porque necesitamos cargar nuestra cruz. Él ha prometido llevar la parte más pesada de la cruz. Tal vez Dios no está trabajando con tu esposa, sino contigo, o con tu papá, sino contigo. Si hoy viniste, y esto no es estrategia psicológica, la palabra del Señor. Hablábamos esta mañana en el curso de amistad, hablé un momentico porque el profesor es Nelson y me dio la oportunidad de intervenir. Y dijimos las veces que le estamos cobrando la factura por falta de perdón a una persona. Es que cada vez que yo recuerdo eso, estoy cobrando de la factura a una persona. Yo no la he perdonado. Entonces yo sí tengo que aprender cómo dispenso el perdón, ¿cierto? No simplemente decir, sí, fulanito, bien, lo perdono, sí, listo, sí, fulanita, te perdono. El perdón no se dispensa así. Eso es coger la gracia y malbaratarla. Eso es despilfarrar la gracia. Es creer que la gracia se puede botar como se bota el agua. No. Cuando usted vaya a darle genuinamente el perdón a una persona, usted tiene que decirle por qué. ¿Por qué te tengo que perdonar? ¿O qué quieres que te perdone? Y sobre todo entre los cónyuges, eso sí que es fundamental.
¿Qué quieres que te perdone? Amor, quiero que por favor me perdones por haberte insultado, por haber dicho esto. ¿Me vas a perdonar o no? No tiene actitud. ¿Sí? ¿Me vas a perdonar o no? Que conste que vine a pedirle perdón. Eso no es perdón. Eso no es perdón. Eso es limosna. Eso es coger la pechuga, comerme la pechuga y tirarle el hueso al perro. Eso son limosnas, eso no es pedirle perdón al esposo, a la esposa. Es ¿por qué tengo que pedirte perdón, amor? ¿Por qué quieres que te dé perdón? Porque te engañé. Es necesario que la persona escuche y que la persona le diga, y que el que va a dispensar el perdón le diga, ok, Ovidio, te voy a perdonar porque tú me engañaste, porque tú me faltaste al respeto, porque es eso, ¿verdad? Sí, amor, es eso. Listo, oremos los dos. Eso es dispensar perdón. Lo otro es excusa y lo volverá a hacer. Lo otro es excusa y el pecado no tiene excusa. El pecado se perdona o se condena a la persona. El pecado no tiene excusa. Porque si fuera, pues Dios no mata a su hijo. Nos excusó. Listo, los excuso a todos. El perdón tiene que ser ¿qué? Perdonado o condenado. Perdonado o condenado. Y cuando yo perdono, yo soy la víctima de ese perdón que di. Porque el perdón siempre tiene que tener un sacrificio. Siempre tiene que haber víctima en el sacrificio. Pues eso es lo que nos enseñó el Señor desde Génesis 3. Siempre tiene que haber una víctima. Siempre, 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 siempre. O si no, no hay perdón genuino, no hay sacrificio. Dios no simplemente dijo, los perdono a todos, listo. No, Dios mandó a su hijo, lo sacrificó, satisfizo su justicia y ahí sí hay perdón. Quedó Romanos 5, las manos de Dios Padre quedaron libres para darle el perdón a su abuelita, a mi abuelita, al que Él quiera. No al que diga el sistema reformado o arminiano, al que Él quiera. Darle la salvación se la puede dar, porque Él quiere hacerlo. Así llega a las 5 de la tarde. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Y generalmente el que dispensa el perdón es la víctima. ¿Qué es eso? Cargar la cruz. Entonces no le digas a la próxima persona, la próxima vez que tu papá te pida perdón, dile a tu papá, papi, ¿por qué tengo que perdonarte? No, pues por lo que pasó. ¿Qué pasó? O usted llega en el Padre Nuestro y dice, perdona nuestras ofensas y también como nosotros perdonamos a los que nos ofendan. Chao. ¿Qué dice el Señor? No, venga, hablemos, dialoguemos, conversemos de lo que yo sé que tú hiciste. Ese es el perdón. Si no, no hay perdón. No hay perdón. Cargar la cruz en ese sentido significa yo hablar con esa persona y decirle, yo necesito también ser restaurada. Yo también necesito sacar esta espina que me clavaste en el corazón. Y no va a ser simplemente, chao. Mire, las desviaciones sexuales, especialmente en las mujeres, se curan cuando los hombres les piden genuinamente perdón. Son terapias que se hacen en estos centros. Entonces, hermana, usted también tiene que ser sabia. No es, a ver, busca el perdón, a ver, pídeme perdón, pídeme perdón. No, hermana, pues hay que ser sabio. Si el tipo no quiere pedirle perdón, pídale al Señor que traiga convencimiento a su corazón, a la dureza de su corazón. Amén. Padre, te damos gracias por el perdón que nos has dado en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque a través de lo que tú nos enseñas, a través de lo que nosotros entendemos que es tu santa palabra, nos dispensas el perdón de una manera que nosotros no alcanzamos a entenderlo. Señor, a veces pensamos o creemos que el perdón es una excusa, que simplemente, sí, decirle a la otra persona, bueno, listo. Ignorando o pasando por alto que también hay una sanidad profunda cuando realmente nuestros oídos escuchan del corazón de otra persona que realmente quiere reconciliarse con nosotros por el solo principio de que te ama a ti. Señor, estamos necesitados de perdón. Nosotros como cristianos decimos que perdonamos y que mantenemos
perdonando a las demás personas. No, no es cierto, Señor. Nos cargamos con tantas cosas. Decimos, Señor, que el regalo más grande es la salvación, y sí, en efecto lo es. Pero el regalo que tú le diste a toda la humanidad es el perdón. Nos han dicho los especialistas, Dios de los cielos, que han visto que se curan muchos cáncer, que se cura, Señor, colon, que incluso se arregla, Señor, hasta el sistema nervioso cuando una persona genuina y verdaderamente ha soltado al otro, le ha entregado su factura, le ha dado su pagaré, como el pagaré que tú pagaste en la cruz cuando dijo, teletestai. Cuando dijiste, todo está cancelado, todo está pagado, estás absuelto. Señor, muchas personas acá siguen guardando esa factura, esa letra emocional, ese cheque, Señor, que sabe que no tiene fondos, pero insiste, Señor, en tener una prueba para demostrar que su cónyuge se equivocó, que su hijo se equivocó, que su padre se equivocó. Aún, Señor, a pesar de que mi padre está muerto, muchas veces cobro la factura, Dios. Padre, ayúdanos, Padre Celestial, a realmente vivir en esa dimensión en la que el apóstol nos invita a través del poder de tu Espíritu Santo para sanar nuestras heridas. Lo necesitamos, Señor. No eres tú quien lo necesitas, es nuestra conciencia, Señor. Tenemos problemas psicológicos, emocionales. Señor, no podemos perdonar. ¿Cómo podemos caminar con tanta carga? Y no hemos experimentado la cruz como la hemos visto hoy, como una experiencia de vida, Señor. Y a eso es que nos llamas, que la vivamos como una experiencia de vida cada día con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestros padres, en nuestras relaciones interpersonales, emocionales. Señor, somos seres que vivimos de relaciones y es lo que más nos afectamos. Padre, gracias porque este país, a pesar de que se levantó en medio de odios, no se pudo perdonar Bolívar y Santander, Señor, y murieron y levantaron esta nación en medio de odios, Señor. Sí se ha levantado nuestra nación, Dios mío. Oh, Señor, que dentro de nosotros se levante un espíritu genuino de buscar el perdón, Señor. Finalmente, lo único que nos va a quedar en este tiempo es que tú nos salvaste en una fecha precisa y determinada. De resto, todo tenemos que dejarlo aquí, Dios. ¿Cuántos matrimonios se hubieran podido salvar, Señor? ¿Cuántas relaciones rotas con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestros padres pudimos haber subsanado simple y llanamente con mirar a la otra persona y decirle, perdóname? Señor, gracias por darnos ese regalo. Lo necesitamos todos, bajo el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de quien nos dio el perdón total y absoluto. En el nombre de aquel que entregó su vida para que el perdón fuese posible. En el nombre que amamos y bendecimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.